Hoy día vamos a tratar temas de circuitos eléctricos en corrientes alternas y vamos a ver las particularidades que presentan la conexión de bobinas, capacitores y resistencia ante estos circuitos. Bien, aquí está el protoboard. Voy a ocupar esta fuente de poder, una fuente chiquitita, son 300 miliamperes, así que no es mucho la corriente que voy a usar. La voy a conectar a la red eléctrica. Voy a colocar tres resistencias, como lo que habíamos hecho en alguna oportunidad. Voy a colocar una resistencia de 150 ohm, café verde café, una resistencia de 330, naranjo naranjo café, y vamos a colocar otra amarillo violeta café, 470, ¿ya? Y le vamos a conectar una fuente de poder y vamos a medir y vamos a observar estos valores, ¿sí? Voltímetro. Entonces coloco, como es corriente alterna, da lo mismo la posición de los cables, negro o rojo, como es voltaje alterno, da lo mismo la polaridad que utilice, porque la corriente alterna cambia la polaridad. Entonces, pueden ver el voltaje total 12,8 voltios. Puedo medir con un amperímetro, puede ser este de tenaza, lo dejo en esta escala que es de 2 a 20 amperes, y puedo tomar cualquiera de los cables de alimentación y abrazo el cable y me va a dar un valor, ¿sí? El valor que observa ahí usted debería ser de 10 miliamperes, 0, o sea, 0.010, ¿cierto? De todas maneras, como es una corriente tan bajita, vamos a hacer uso del amperímetro de cable, ¿cierto? Lo vamos a dejar en miliamperes, cable negro en COM, cable rojo donde vaya a medir miliamperes, prendo el tester y me aseguro que quede en corriente alterna, AC. ¿Bien? Ahí dice AC. Desconecto cualquiera de las fuentes de poder, coloco una punta en el tester, ¿cierto? La punta que desconecté la coloco en una punta del tester y la otra punta del tester la conecto donde iba conectada la fuente. Entonces, no eran 10 miliamperes, sino que son 13.35 miliamperes. Ya sabemos que la corriente total se manifiesta de la misma forma en cualquier punto que nosotros abramos el circuito, ¿cierto? O sea, si por ejemplo desconecto entre la resistencia 2 y la 3 y coloco un amperímetro entre lo que separé, voy a tener los mismos 13.2 o 13.3 miliamperes, ¿sí? Bien, me restaría verificar los voltajes parciales. Voltaje alterno, entonces la resistencia 1 presenta 2 voltios o 1,99 voltios. El voltaje de la R2, 4.3 voltios o 4.31. Y el voltaje de la R3, 6.46 voltios. Vamos a dejar de lado un ratito el circuito. Si nosotros tenemos entonces el circuito que acabamos de armar, es una fuente de poder alterna. Y ahí está entonces el símbolo de una fuente de corriente alterna y vamos a colocar 3 resistencias. Vamos a unir entonces. Aquí teníamos. Y dijimos que la fuente de poder tenía 12,8 voltios, RMS naturalmente, porque los medimos, voltaje alterno, y lo medimos con un tester, así que los valores son RMS. La corriente total, el amperímetro dice 13.2 miliamperes y el voltaje de la resistencia 1 era 1,99 voltios, 4,31 voltios la R2 y 6.42. Vamos a colocar el triángulo de la ley de Ohm. Tenemos el voltaje en la parte superior, tenemos corriente en la parte inferior y tenemos por supuesto resistencia I. Entonces la pregunta, ¿cómo puedo averiguar con los valores que tengo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3? Para la resistencia 1, entonces sería el voltaje de la resistencia 1 dividido en la corriente total.
1.99 voltios dividido en 13,2 miliamperes nos da un resultado de 150 ohm. Veamos la resistencia 2. Es igual al voltaje de la resistencia 2 dividido en la corriente total. Así que la resistencia 2 vendría siendo 4,31 voltios dividido en la corriente que es 13,2 miliamperes. Nos da 326, en realidad fueron 330, ¿sí? Pero está bien. La resistencia 3 igual al voltaje de la R3 dividido en la corriente total. 6,42 dividido en los 13,2 miliamperes nos da 486. En realidad fue 470, pero 486 está correcto. Cuando usted conecta resistencias eléctricas a la corriente alterna, funciona exactamente igual que con corriente continua. Así que las resistencias funcionan igual en corriente alterna que en corriente continua. La corriente alterna se manifiesta entonces en una sinusoide, crece o está positivo durante una cantidad de tiempo y el otro ciclo negativo con respecto al neutro, el cero, ¿cierto? Que es en la otra cantidad de tiempo. La corriente alterna demora en radianes 2pi. Pi es una constante, un número que descubrieron los griegos hace mucho tiempo, que es un número que no tiene finales, no tiene número, un dígito final, no es un número finito, pero es una constante numérica que representa la cantidad de veces que entra el diámetro en una circunferencia, que cabe 3.14, 15, 92, sucesivamente veces. El semiciclo positivo lo hacen pi veces y el otro semiciclo lo hacen pi veces. Por ende, el ciclo se completa en 2pi radianes, ¿ok? No importa la velocidad. Sin embargo, cada vez que nosotros vamos a conectarnos a la red eléctrica domiciliaria o industrial, esta sinusoide la hacen 50 ciclos por segundo. ¿Ok? Esa es la frecuencia en la cual anda nuestra corriente eléctrica. Una síntesis que el ciclo se realiza en 2pi radianes y la frecuencia de oscilación es de 50 ciclos por segundo, es decir, 50 Hz. Cuando nosotros conectamos una bobina o un capacitor, estos dispositivos se comportan como un resistor, presentan una resistencia. La bobina o inductancia, que la vamos a denominar con la letra L, o el capacitor o el condensador, que lo vamos a representar con una letra C, cada vez que se conectan a la corriente alterna se produce una resistencia eléctrica al paso de la corriente. Y cambia de nombre de resistencia, pasa a llamarse reactancia inductiva para las bobinas. Y para los condensadores se denomina reactancia capacitiva. Nosotros ya no vamos a hablar de cuánta resistencia tiene la bobina o cuánta resistencia tiene el capacitor, sino que le vamos a llamar cuánta reactancia inductiva o cuánta reactancia capacitiva tiene. La resistencia total del circuito ya no se llama resistencia total, se denomina impedancia. Entonces, cada vez que usted esté midiendo la impedancia de una bobina o un capacitor, en realidad lo que está haciendo es medir la resistencia eléctrica que presenta. Pero estos cambios de nombre hacen la diferencia entre el lenguaje técnico que debe usted utilizar versus alguien que no entiende mucho esto. La reactancia inductiva es o se calcula como la cantidad de veces que varía la corriente alterna, que en nuestro caso van a ser frecuencia 50. Por 2, 100. 100 por pi, que es 3,14, yo puedo utilizar todo este 2pi frecuencia, puedo tomarlo como una constante y llamarle 314. Entonces, puedo calcular teóricamente como la reactancia inductiva como la constante 314 por el valor de la inductancia que se mide en henrios. Ahora bien, si obtengo yo la posibilidad de construir una fuente de poder con una resistencia y una inductancia, la impedancia ya no la puedo calcular como lo aprendimos en corriente continua, que era la suma algebraica de las resistencias, sino que lo tengo que hacer
a nivel vectorial, ya no es una suma algebraica. Entonces, la resistencia está en un plano, la inductancia está en otro plano, y la impedancia va a ser la resultante de la suma vectorial entre la resistencia y la inductancia. Por ende, lo más cercano, el cálculo más apropiado para que usted pueda lograr la impedancia es esta, en donde recuerde Pitágoras. ¿Se acuerdan de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por ende, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. De la misma forma, usted puede obtener una impedancia total con este circuito. Y eso le va a dar el Z teórico, la resistencia total, por decirlo de alguna manera burda. Pero les recuerdo que, por ley de Ohm, voltaje total dividido en corriente total. Vamos a armar un circuito para que vamos a observando estos fenómenos. Ya, voy a armar un circuito con una resistencia de 100 ohm y voy a colocar una bobina que tiene más o menos como 400 milihenrios. Y aquí está el protoboard, aquí tengo mi resistencia en serie con una bobina. Esta bobina es un relé en realidad. Ahí se ve la bobina. Les recuerdo que también una bobina es esto. Así que, ¿qué es lo que tiene una bobina? Motores, contactores, electroválvulas, en fin, un montón de componentes que usted va a utilizar en la vida práctica. Por eso que es importante estudiar cómo se comportan las bobinas en la corriente alterna. Entonces tenemos un voltaje total de 12.54 voltios o 12.5, ¿no? Va variando. Esto es muy normal en la corriente alterna. Ojo, fíjese que los valores de pronto van variando. La red eléctrica va variando, porque mi red eléctrica está compartida con otras casas que de pronto encienden un hervidor, lo apagan, encienden una lavadora, la apagan, alguien estará soldando y lo apagan, y eso se ve reflejado en estos cambios de tensión, que son mínimos, pero van teniendo cambios de tensión, ¿ya? Entonces vamos a dejar que tiene esto 12,55 volts. La corriente total, desconecto la fuente y coloco el tester. Y esto me está marcando 60.4 miliamperes. Ahora me resta medir el voltaje en la resistencia, 6,17 voltios en la resistencia. Y el voltaje en la bobina, 7.19 voltios. Entonces colocamos el símbolo de la bobina, que es, este es el símbolo, ¿cierto? Vamos a calcular la reactancia inductiva. Y también vamos a colocar la ley de Ohm. Vamos a tener dos componentes. Vamos a tener la componente resistiva y vamos a tener la componente que también es resistiva, pero se denomina reactancia inductiva. Y corresponderá a la resistencia que presenta la bobina. Entonces, intuitivamente, dígame, ¿cómo puede calcular la reactancia inductiva según la ley de Ohm? Esto me dio que el voltaje que tenía la resistencia era de 6,17 voltios y en la bobina me dio 7,17 voltios. Puede observar que la suma de las porciones de voltaje da mucho más, da más que la fuente. Este es un primer particularidad que tiene el concepto en los circuitos de corriente alterna cuando ocupo bobinas. Ya es perfectamente posible tener la suma de los voltajes más que la fuente de poder. Y es precisamente porque esto ya no es una resistencia que se suma algebraicamente, sino que es una suma de resistencias que se suman vectorialmente. Y la corriente de esto tenía 60,5 miliamperes. Bien, entonces podemos calcular la resistencia a una de las particularidades, unas peculiaridades que tienen los circuitos de corriente alterna es que perfectamente la suma de los voltajes individuales perfectamente puede ser mayor que la fuente de poder. O sea, es viable. Dijimos que, además, por ley de Ohm, voltaje, corriente, pero que íbamos a tener en este punto
Entonces, resistencia, así como reactancia inductiva. Y como bien pudieron apreciar, para los dos casos lo puedo averiguar en virtud del voltaje que tenga y la corriente que tenga. Entonces, tenemos entonces, la resistencia la vamos a averiguar ¿cómo? La resistencia va a ser igual al voltaje que tenga la resistencia dividido en la corriente total, cuando es un circuito serie, porque la corriente es la misma en cualquiera de sus puntos. Así que la resistencia va a ser igual a 6,17 voltios dividido en los 60,5 miliamperes, 101 o 102 ohm, ¿sí? Que está bastante bien. Porque efectivamente estoy utilizando una resistencia de 100 ohm. La reactancia inductiva a nivel práctico lo puedo obtener como el voltaje en la inductancia dividido en la corriente total en un circuito serie. Entonces la reactancia inductiva de esto va a ser igual a, calculadora, 118,5, 118 ohm. Esa es nuestra reactancia inductiva. Y en forma práctica también podría descubrirlo si tomo el voltaje total dividido en la corriente total. ¿Ya? Y vamos a compararlo a nivel teórico y a nivel práctico, para que veamos las diferencias. En los circuitos eléctricos de corriente alterna puedo tener variaciones incluso de hasta un 30%. Entonces el Z debería ser igual a, tenemos un Z total de 207 ohm. Entonces vamos a ver que el Z debería ser igual a, vamos a ocupar estos valores. Entonces 102 al cuadrado más 118 al cuadrado igual, y le aplicamos raíz cuadrada, tenemos 155 ohms teóricamente. Vamos a ocupar los valores teóricos que nosotros dijimos. Entonces, 100 ohms, porque fue la resistencia que ocupé, al cuadrado, más aproximadamente 400 milihenrios. Los 400 milihenrios, vamos a ver cómo se transforman en la reactancia inductiva. Recuerde que la reactancia inductiva es igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia. Es decir, la reactancia inductiva teórica de esto debería tener 314 multiplicado por 0,4 henrios aproximadamente. Entonces la reactancia inductiva de esto es igual a, nos da 125 ohm. Eso es lo que teóricamente debería tener la bobina. Teórico. ¿Cuánto nos dio? 118. Teóricamente, la resistencia café, negro, café debería tener igual a 100 ohmios. 100 al cuadrado más 125 al cuadrado es igual, raíz cuadrada, deberíamos tener 160 ohms de Z. Observe que, ¿cuánto es la diferencia? 40 ohms en 160 o 40 ohms en 200. O sea, tenemos aproximadamente un 20% de diferencias, pero no importa, está bien. A usted va a ser útil poder hacer estos cálculos para que usted pueda cuantificar la corriente, ¿ya? Porque al final, ¿cuál es la pega suya? Saber cuánta corriente tiene un circuito para que usted elija bien un fusible, un conductor. Y hay otro fenómeno, ¿ya? Que cada vez que usted aplica corriente alterna sobre una bobina, aquí se produce lo siguiente, que esto es para que lo vayan comprendiendo. Si esto va puesto acá la resistencia, y aquí va puesta la reactancia inductiva, se presenta una impedancia, y es la potencia eléctrica en la impedancia es la que nos cobra la compañía eléctrica. ¿Qué componente eléctrico es la antítesis de la bobina? El capacitor.
en el capacitor ocurre exactamente lo contrario. ¿Ya? Vamos a ir entonces ahora al cálculo con las reactancias capacitivas para que podamos entenderla. Vamos a hacer un circuito ahora RC con otros valores, con lo que yo tengo a mano. Entonces, este es un circuito ahora RC. También voy a ocupar una resistencia 100 ohm. Este capacitor que voy a ocupar es de 0,8 microfaradios. Y esta resistencia voy a ocupar una de 100 ohm. Vamos a armar este circuito, vamos a mirar y vamos a comprobar a nivel teórico y a nivel práctico lo mismo. Y aquí está. Voy a cambiar entonces la bobina y voy a colocar un capacitor. Este es un capacitor que saqué de un microondas, ¿ya? Un capacitor industrial de 0,85 microfaradios, 0,8 micro. Y voy a colocar entonces uno en la fuente de poder en serie con la resistencia eléctrica de 100 ohm. Y voy a colocar entonces mi fuente de poder. Primero voy a medir la fuente de poder. ¿Cuánto tengo en la fuente de poder? Voltaje total 12,42 voltios. Voy a medir el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia me da 0,316 voltios. Y el voltaje en el capacitor 12,4 voltios. 12,4. Entonces el voltaje del capacitor 12,4 voltios. Y la corriente total del circuito lo vamos a hacer con un amperímetro de cable, que es más preciso cuando las corrientes son bajas. Cuando las corrientes son altas, puede perfectamente utilizar el amperímetro de tenaza. Entonces desconecto un cable de la fuente, conecto una punta de tester ahí y la otra punta de tester donde iba conectada, y dice que tiene 3,17 miliamperes. Entonces la corriente total es 3,17 miliamperes. Bueno, nosotros vamos a medir en la práctica el valor resistivo. La resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia dividido en la corriente total, ¿cierto? 314 milivoltios dividido en los 3,17 miliamperes. Miliamperes y nos da 99 ohm. Luego vamos a medir la reactancia capacitiva, que vendría siendo el voltaje del capacitor dividido en la corriente del capacitor. Entonces nuestra reactancia inductiva debería ser igual a 12,4 voltios dividido en los 3 miliamperes del circuito. Una reactancia capacitiva de 3.911 ohm. Esa es la resistencia eléctrica que presenta este capacitor al paso de la corriente eléctrica. Nuestro Z va a ser igual al voltaje total dividido en la corriente total. Es decir, el Z es 3.917 ohm de impedancia. Esto fue en la práctica. Ahora veamos la teoría. La resistencia que ocupamos fue café, negro, café. Es decir, 100 ohm. La reactancia inductiva, la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido, abro paréntesis, 314, que ya lo habíamos visto, que es lo que es 2pi frecuencia, por 0,8 microfaradios. Entonces la reactancia inductiva teórica debiera ser, calculadora, 1 dividido, abro paréntesis, 314 multiplicado por 0,8 microfaradios, igual 3.980 ohm. Eso es lo que debería medir nuestra reactancia capacitiva en forma teórica. 3.980 y midió 3.911. Estamos bien. Midió 99 ohm de 100 ohm. Estamos bien. Ahora veamos el Z teórico. Entonces el Z en este caso vendría siendo 100 al cuadrado
más 3.980 al cuadrado, 3.980 al cuadrado, igual, y ahora aplico raíz. Es decir, debería tenerme 3.981 ohms. Pero esta es la manera de poder calcular los circuitos en corriente alterna, ¿ya? Cambian de nombre, ya no se llaman resistencia, se llaman reactancia. Si es una bobina, reactancia inductiva. Si es un capacitor, reactancia capacitiva. Y la resistencia total se denomina impedancia. El capacitor es la antítesis de la bobina, es decir, si aquí está la resistencia, acá está la reactancia capacitiva, que va hacia abajo, en el eje hacia abajo, aquí va a estar la impedancia. Nos restaría entonces ahora hacer un cálculo con un circuito RLC. Tenemos una resistencia de 100 ohms, bobina de 400 milihenrios. Entonces, 0,4 henrios. Y tenemos un capacitor de 0,8 microfaradios. Ese es nuestro circuito. Capacitor, vamos a calcular la reactancia capacitiva, que vendría siendo 1 dividido en 314, 1 dividido en, abro paréntesis, 314 por 0,8 micro, nos da 3.980 ohms. La XL vendría siendo, la reactancia inductiva vendría siendo 314 por inductancia, 125 ohms. 314 por 0.4, 125 ohms. Y el Z en este caso va a ser igual a, ese va a ser nuestro Z, la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia de las reactancias. Primero la reactancia inductiva menos luego la reactancia capacitiva. ¿Por qué en ese orden? Si aquí está la resistencia, aquí va la reactancia inductiva y para abajo va la reactancia capacitiva. Entonces, como en el eje perpendicular la reactancia inductiva apunta hacia los positivos, la reactancia capacitiva apunta hacia los negativos, entonces siempre es, por una cuestión coloquial matemática, siempre voy a colocar el número positivo menos el número negativo. Así que voy a hacer una suma de reactancia, solo que la reactancia capacitiva apunta hacia el sector negativo. ¿Bien? Entonces, veamos, ¿cuánto deberá ser el Z de esto? Primero, realicemos la operación matemática de 125 menos 3.980 igual menos 3.855, lo que indica que el capacitor es más grande que la bobina, más la resistencia que es 100 ohms al cuadrado, igual, raíz cuadrada, nos da 3.856 ohms. Ese vendría siendo nuestra impedancia total del circuito que estamos armando. Entonces esto es lo teórico. Ya, vamos ahora entonces al práctico. Ahora sí. 12.79, 12.8 voltios. ¿Bien? Entonces, voltaje total, 12.8 voltios. Voy a medir el voltaje en la resistencia. 0,33 voltios. El voltaje en la resistencia. Ahora el voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor, 13,14 voltios. Y por último el voltaje de la bobina, 385 milivoltios. Voltaje de la bobina, voy a colocarle 390 milivoltios, subió un poco, 0,39 voltios. ¿Ya? Y me falta medir la corriente total, que lo vamos a hacer a través de un amperímetro de cable para que sea un poquito más preciso, ya que la corriente es muy chiquitita, es del orden de los miliamperes. Mido, pueden ver que mide 3.35 miliamperes. ¿Sí? Entonces la corriente total
es igual a 3.35 miliamperes. Bien, ya medimos todo, vamos a la pizarra. Entonces, 12,8 voltios. Luego, el voltaje de la resistencia me dio 340. El voltaje del capacitor me dio 13,14 voltios. Y en la bobina me dio 390 milivoltios. Y el amperímetro me dio 3,35 miliamperes. Bien, analicemos entonces esto con la ley de Ohm, igual que hemos estado haciendo hasta ahora. La resistencia es el voltaje de la resistencia dividido en la corriente total. Es decir, la resistencia va a ser igual a 340 milivoltios dividido en los 3,35 miliamperes. Entonces la resistencia va a ser igual a, calculadora, 0.34 voltios dividido 0.00335 amperes, me da 101 ohm. Está correcto. La reactancia capacitiva va a ser igual al voltaje del capacitor dividido en la corriente total. Entonces la reactancia inductiva va a ser igual a 13,14 voltios dividido en los 3 miliamperes, 3,35 miliamperes. Entonces sería 13,14 dividido en los 3,35 miliamperes me da 3.922 ohm. La reactancia inductiva, que es el voltaje de la inductancia dividido en la corriente total, 390 milivoltios dividido en los 3,35 miliamperes. Entonces, 390 milivoltios dividido en 3,5 miliamperes. 3,35 miliamperes, igual 116 ohms. Y por último el Z va a ser el voltaje total dividido en la corriente total. 0,8 dividido en, entonces, 12,8 voltios dividido en los 335 miliamperes me da 3.820 ohm. Resistencia, muy bien, ¿sí? Tenemos cercanía. Reactancia capacitiva, bastante bien. Reactancia inductiva. Y por último, la impedancia total, ¿ya? Los cálculos dan, que es lo que me interesa, el que usted tenga la viveza de poder calcular tanto teóricamente como prácticamente y que los valores coincidan.